La toma de tierras en Argentina se ha convertido en un tema cotidiano, pero esto es un problema de ahora, sino que es una problemática estructural. Así lo señaló Mariana Sciaretto, socióloga, docente, investigadora y autora del libro Ciudad en Conflicto, un análisis crítico de las relaciones entre el Estado capitalista y la toma de tierras urbanas. Con ella estamos en comunicación y vamos a tratar de alguna forma de analizar esta situación. Mariana, buen día, gracias por estos minutos. Hola Valeria, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias por la invitación. No, por favor, queremos de alguna forma, a través de su palabra y de su conocimiento, experiencia y también desde el ámbito académico, tratar de alguna forma de entender o analizar esta situación que hoy revive, pero como bien usted menciona, esta es una problemática de muchos años. Sí, lamentablemente el problema de la vivienda es un problema estructural, no solamente de las ciudades en nuestra región, sino también en Argentina, en todo el país, y como pudimos ver en relación al desalojo de Guernica, sino también en otras ciudades de América Latina. Se plantea digamos, hay dificultades en la planificación de las ciudades porque el suelo urbano se ha convertido en un espacio o digamos, en una mercancía para la valorización. Entonces, al estar supeditado a esa lógica de mercantilización, las posibilidades de acceder al suelo, fundamentalmente por los sectores populares y aquellos que se ven más golpeados, pensemos en el contexto de pandemia, Sí. los índices de pobreza y de desempleo que estamos atravesando, Ujú. hoy es prácticamente imposible acceder por vía mercado formal a un lote pequeño en algún espacio de la ciudad. El problema entonces tiene que ver con las políticas, con cómo interviene el Estado en una lógica de relaciones sociales capitalistas, como sabemos, que tienden a mercantilizar todo, ¿no? Inclusive el espacio en la ciudad. Esto no siempre fue así. Hubo momentos, incluso cuando rastreamos cómo se configuraron los barrios populares en determinadas ciudades, pero sin ir más lejos, en Cipolletti, en las ciudades del Sí. Alto Valle, vemos que los barrios populares en general se van constituyendo a través de asentamientos humanos, ¿no? Que Sí. la gente llegaba, se asentaba, iba construyendo. El problema es que ahora el Estado ha adoptado una política abiertamente de criminalización de este tipo de mecanismo de autourbanización, ¿no? Porque cuando las respuestas del Estado en términos de políticas de vivienda son insuficientes y a través del mercado no se puede acceder, la gente tiene que vivir en algún lugar. Y bueno, el problema es esta respuesta de criminalizar, ¿no? Claro, y en ese sentido, Mariana, ¿qué pasa con los desalojos que también hemos visto imágenes en los últimos días? ¿Cuál es tal vez la manera en la que te parece que sería mejor que los gobiernos actúen ante ya un asentamiento armado? Lo fundamental es entender que este proceso de buscar un lugar para vivir, de asentarse, exponiéndose incluso a riesgos que tienen que ver con lo ambiental, pero que tienen que ver con esta situación de desposesión, no es un delito, es decir, no es un problema judicial. La usurpación es un tipo de delito muy particular y yo quiero decir que espero, ¿no?, que en nuestro país todavía rija el Estado de Derecho y por lo tanto rige el principio de inocencia, ¿no?, por el cual para que alguien haya cometido un delito tiene que ser juzgado y se tienen que demostrar determinadas características que se cumplieron para que eso sea un delito. Hoy abiertamente se habla de la usurpación en relación a las tomas de tierra. Y el problema es que justamente no es una cuestión judicial. Claro. Convertir a la acción de habitar un espacio en un delito es el primer problema, ¿no? Es el punto de partida errado para llegar a una solución absolutamente repudiable y que no tiene viabilidad, que es desalojar
constantemente a todas las personas que intenten un lugar para vivir. Pensemos que son muchas las personas y son muchas las tomas y los asentamientos en toda la Argentina. Mariana, sobre todo ahora a nivel nacional se está hablando de la propiedad privada, digamos, cuando estas personas, estas familias ocupan propiedad privada, no hablamos de terrenos fiscales, sino de lotes que ya tienen su dueño, están cometiendo un delito. No necesariamente. Ajá. En primer lugar, porque también existe la función social de la tierra. Acumular y someter a la especulación inmobiliaria terrenos que no están cuidados bajo determinados procesos, el tema, digamos, comprobar esa propiedad, comprobar esa posesión, que el terreno esté en condiciones y que se le esté dando una función social, es lo que la mayoría de los propietarios no hacen. Y convengamos que las propiedad y la legalidad de las tierras en nuestro país son bastante confusas, ¿sí? Digo, en términos de papeleo y en términos de procesos burocráticos, lo que sucede es que muchos de los propietarios no logran comprobar y acreditar esa propiedad. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Porque ¿quiénes son los propietarios? Más que nada cuando no están en posesión de esas tierras. Estamos hablando en general, no, son muy pocas y excepcionales los casos de tomas de tierras que impliquen directamente la clandestinidad, la violencia, el engaño y sacar al dueño del lugar donde estaba. Eso no pasa. En general, el dueño no está, si es dueño realmente, no está llevando adelante la posesión. Por eso es posible ocuparlos, ¿no? Y eso también es un problema. Porque en un contexto de déficit habitacional, donde la gente no tiene dónde vivir y que haya propietarios con papeles flojos, acumulando cantidad de tierras, es claramente la condición de posibilidad para llegar a esta situación. Que vuelvo a repetir, no es un problema judicial, es un problema político. ¿Sí? Y un conflicto social. Mariana, tratamos, por supuesto, de tener todas las voces para poder analizar esta temática que sabemos que es muy amplia, pero de todas formas le agradecemos su análisis aquí en la pantalla de Canal 10. Gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes. Gracias.